Ser Podcast. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Rupérez Noguer. ¿Cómo se llamaba tu madre? Carmen. Carmen. Uh-huh. Y Carmen fue mena, bueno, yo diría casi que tuvo esa condición, ese apelativo que ahora utilizamos hasta un par de veces, ¿no? Porque lo fue en Alemania y después cuando volvió aquí, primero se fue a Alemania huyendo del terror de la guerra y después tuvo que volver aquí huyendo del terror nazi. Sí, mi madre era huérfana, mi abuelo murió cuando ella era muy pequeñita y entonces cuando se empezó la guerra civil, pues mi abuela no tenía sustento para todos sus hijos, sus 5 hijos, y entonces pues algunos los colocó en colegios de huérfanos y a mi madre decidió enviarla con una tía lejana a Alemania, que entonces tuvo que hacer el viaje todo sola hasta Alemania. Allí se reunió con mi tía Eli, con su tía Eli, que era catedrática en la universidad, nada menos, en aquella época, y que estaba casada con un rico hombre de negocios alemán. Allí la mandaban al colegio, y en el colegio pues le contaban la historia de la península ibérica, contando con horror pues cómo había sido invadida por los hunos, por los alanos, por los fenicios, por los romanos, y toda esa mezcla de razas. También, en otras ocasiones, la sacaban a la pizarra junto con otro niño ario, y entonces allí pues le medían la cabeza con un compás de punta y el cráneo y las facciones para poder distinguir bien entre las diferencias entre las razas. Entonces lo que ocurrió es que se acercó la guerra mundial y el hombre rico hombre de negocios alemán pues se convirtió en un sospechoso de judío y encima se desató la guerra mundial y entonces pues mi madre tuvo que volver como pudo desde Alemania hasta España. Consiguió meterse en un tren hasta Génova, allí embarcó hasta Barcelona, y cuando llegó a Barcelona pues nosotros vivíamos en Madrid. Mi madre vivía en Madrid. Y entonces pues era la posguerra española, todo el mundo no tenía nada que comer, y mi madre pues hundida se quedó llorando en una acera sin saber qué hacer, y vino un hombre, le preguntó qué le pasaba, un desconocido completamente, y se lo contó, y le dijo que le pagaba un bocadillo y un billete de tren. Y bueno, mi madre recordó a este señor, del cual desconocía todo, con muchísimo cariño durante toda su vida, porque le salvó completamente. Claro. ¿Tuvo algún contacto con ese señor, con ese hombre? ¿Le siguió la pista? No. Nada. Nunca, no tenemos la más mínima seña de él. Simplemente un hombre bueno que en ese momento decidió ayudar a mi madre y además con la que estaba cayendo en España en ese momento. Ya. Pablo, ¿cuándo se te ocurre contar esta historia que has explicado aquí también y que ayer leíamos en las cartas al director en El País y que tú sabes que ha hecho que te lleguen un montón de mensajes de afecto, que nos has conmovido a todos y que es una carta escrita en un momento muy oportuno? ¿Cuándo se te ocurre hacerlo? No a todo el mundo le ha conmovido. Hay gente que no le ha gustado. Hay gente que piensa que es política, cuando yo lo que creo que es nuestra historia y es simplemente ética. Pues decidí porque no hacía más que escuchar que hablaban de los menas en tono despectivo, casi como si fuera un insulto. Y entonces pues mi madre lo era y de ahí es donde venimos todos los españoles, que todo el mundo tiene alguna historia de migración o de sufrimiento o de superación. Eso es una de las cosas que nos hace grandes como pueblo. Y el cartel de la campaña de Madrid, el cartel que lamentablemente tan famoso se ha hecho, que veíamos en el metro,
¿Ese te recordó en algún momento a la escena que tú imaginabas de tu madre en la pizarra frente al otro niño o la niña de raza aria y midiéndole el cráneo a tu madre y subrayando las diferencias que había entre uno y otro? No, bueno, fue como la gota, pero es un proceso que lleva mucho tiempo y es que, bueno, a mí me parece que ser racista es de lo más estúpido, pero ser racista en España es doblemente estúpido, que somos lo que somos, venimos de donde venimos y olvidarlo pues es una estupidez. Cerrar los ojos de forma estúpida y a la vez insensata, ¿no? Sobre lo que hemos sido y lo que fuimos hasta antes de ayer, desde luego. Pablo, déjame que incorpore a la charla, como hacemos cada día, a Isaías Lafuente. Isaías, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Isaías. A Matías Vallés, que está en los estudios de Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto y compañía. Pues aquí estamos charlando con Pablo, que no sé si tuvisteis oportunidad, porque ayer se viralizó la carta de Pablo, ya no solo porque se publicara en El País, sino que tuvo otro recorrido también en las redes sociales. No sé si la habíais visto, si la habíais leído. Hombre, ya hay poco más que añadir, ¿no? Es tanta la sensatez de lo que nos está transmitiendo Pablo que, bueno, solamente los que sean muy torpes no lo saben leer, o aquellos que no tengan memoria, que es precisamente lo que buscan algunos, ¿no? Olvidar una parte de nuestra memoria y quedarse solamente con algunos. Y, claro, esto es realmente peculiar en un partido en donde, pues, por ejemplo, uno de sus dirigentes se apellida Ortega Smith. Sí, no, yo hay una cosa, en primer lugar, el poder que tiene el estado de bienestar, es decir, en qué consiste esta construcción europea, en la crudeza con que lo exponía Pablo, la situación de su madre y de sus abuelos, que por supuesto la de todos los españoles, pues si había muchos hijos, pues se tenía que prescindir de alguno, de una forma u otra, pues se les mandaba, se les enviaba, es decir, una cosa que hoy es totalmente inusitada, es decir, no existe en ningún país europeo. Y luego, sobre todo, Roberto, el poder del cliché, porque incluso quienes consideramos que el cartel en cuestión de Vox es miserable, lo consideramos también como una cuestión ajena, ¿no? Bueno, el cartel de... Y entonces, a mí lo que me ha hecho reflexionar la carta de Pablo Rupérez es que también soy nieto de menas, es decir, en mis abuelos son una mena, una adolescente checoslovaca que se va a Cuba, un adolescente cocinero mallorquín que se va a Cuba, se encuentran en Cuba estos dos menas, y bueno, pues de ahí, como muy bien él decía, salimos todos. Y yo quería añadir una última precisión como interrogante. El cartel en cuestión no ha sido prohibido, es decir, una jueza lo ha considerado dentro de los límites de la libertad de expresión. ¿Qué piensas de esto, Pablo, cuando ves esta postura? ¿Qué te parece? La justicia no siempre tiene por qué ser justa, pero vamos, también lo importante perdón, es la memoria que tengamos los españoles y cómo lo asimilemos las cosas. Simplemente eso. Y perdón que estéis metiendo mucho la política entre medias. Yo es que de esto no quiero hacer un acto de política, de la historia que cuento de mi madre. De hecho, mi madre, otra de las cosas que cuento en la carta, es que mi madre siempre fue profundamente religiosa, muy, muy religiosa. Tuvo 10 hijos y siempre intentó repartir amor como pudo. Y no se metía en política ni nada por el estilo. Y es que creo que hay que distinguir muy bien entre la política y la ética. ¿Cómo era? ¿Os contaba muchas veces esta historia, Pablo, tu madre? Bueno, no muchas veces, porque las contaba más cuando ya era más mayor. Mi madre falleció de Alzheimer, un Alzheimer muy extraordinariamente lento. Entonces se acordaba mucho de las cosas antiguas que habían pasado antiguamente y te podía cantar una canción en alemán, pero no acordarse de las cosas recientes. Entonces, pues esto lo contaba en muchas ocasiones. Cuando éramos pequeños no estaba tan bien visto contarlo y entonces lo contaba menos. ¿Y cómo es la vida de los nietos? ¿Algún nieto ha tenido que salir de España también para buscar un futuro mejor porque aquí no lo encontraba? Muchos. Tenemos, bueno, mi hermana vive en Francia y nuestra familia ha viajado muchísimo por todo el mundo en general y nuestros nietos. Y, bueno, de aquella tía tuya, tía de tu madre, que le ayudó allí en Alemania, que estaba casada con aquel empresario alemán, que después fue visto de forma sospechosa por su proximidad judía. ¿Qué fue de ellos? De eso me sé menos la historia. Sé que posteriormente sobrevivieron a la guerra y mi tía Eli no sobrevivió mucho después, pero este señor sí que vivió bastantes años, hasta los años 70 o por ahí. Y bueno, a mí me llamaba muchísimo la atención
con el cariño que hablaba mi madre de la tía Eli y con el respeto, porque la trató como si fuera su hija. Ellos no tenían hijos y la acogió completamente y la trató con todo el cariño del mundo. Es que lo que queda claro es que la pretensión de pureza de sangre que se renueva continuamente en determinados movimientos pues no tiene ningún sentido en España. Decía muy bien Isaías, hay apellidos por ahí que son Smith y creo que Rocío Monasterio en los mítines enseña un pasaporte cubano, ¿no? O sea, un pasaporte precastrista o poscastrista sigue siendo un pasaporte cubano, ¿no? Y mira cuál es la historia, por ejemplo, de Trump, ¿no? No es que queramos hacer política con esto, lo que pasa es que precisamente hay algunos que no están dedicados a la política, sino a la antipolítica. Porque la política precisamente debería ser eso, asumir nuestro pasado, asumir un pasado que ha sido fruto de la convergencia de un montón de civilizaciones, de idas y venidas de quienes nacieron en España, de la riqueza de quienes naciendo fuera de España han contribuido también a que este país sea así. Quiero decir, y esa historia es que la tenemos todos. Algunos tenemos una memoria corta y no pasa más allá de Palencia, pero hay otros que si arrascasen, ¿no?, en su pasado, pues se encontrarían con esta mezcolanza que, como decía Pablo, nos enriquece. Nos enriquece, sí. Y de un país que conoce el exilio, incluso la nostalgia de España de los exiliados con la palabra esta mágica sefarad, ¿no? De los que desde lejos recuerdan a España, ¿no? O sea que es muy curioso. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Pablo Rupert, sobre todo en ese sentido, no sé si ha empleado esta palabra, pero ridículo, ¿no? ¿Cómo puede pretender alguien aquí pues declararse totalmente pues con esta especie de pureza que se reclama hoy en día, ¿no? Bueno, nosotros hemos sido inmigrantes en los años 70 al centro de Europa, inmigrantes económicos, más bien en los 60, 50, 60, y durante siglos hemos sido inmigrantes a América. América con lo que nosotros llamamos colonización española, pues fue emigración española. La mayoría de la gente que iba allí era por motivos económicos. Claro, y volvemos a ser emigrantes, por eso te preguntaba por los nietos de tu madre, y también tú me has hablado de tus nietos, ¿no? Es decir, en estos momentos hay una emigración silenciosa, más diluida, pero que también se está produciendo, que es gente que hacía lo mismo que la gente que se venía del pueblo a la gran ciudad, pues ahora nos vamos de este país a otros, precisamente para buscar sencillamente una opción de vida mejor, o sencillamente una opción de vida que aquí no se tiene. Es que es así. ¿Sabes lo que pasa? Que la diferencia es que cuando la migración es por motivos económicos y de gente muy pobre, se llama migración. Cuando la migración es por motivos económicos de gente más acomodada, pues simplemente es evolucionar y buscarse la vida. Entonces, yo con el resto de mis familiares que se han movido mucho por Europa y por todo el mundo, pues en realidad no se ve como emigración. Se ve como simplemente la vida que fluye y que somos ciudadanos del mundo. Ahí está. Sí, desde luego un menor que venga a formarse a la cantera del Barça, por ejemplo, no va a ser nunca puesto, no se le va a poner nunca el apelativo ese, el estigma para muchos de Mena, ¿no? Y es a lo mejor un chaval de 12 años que ha venido desde Camerún o desde donde sea y se está formando aquí y va a ser y lleva camino de ser, de intentar serlo al menos, jugador de fútbol de primera división. Oye, Pablo, tú no tienes redes sociales, ¿no? Lo de los comentarios negativos esos que a los que te referías antes, eso es lo que te ha llegado porque te lo han contado. Sí, porque me lo han contado, pero no tengo redes sociales. Bueno. ¿Tú imaginabas que iba a tener la repercusión que ha tenido la carta cuando la publicaste? ¿Tuviste dudas a la hora de publicarla incluso o no? No, si el asunto es que yo en realidad no la escribí para publicarla, yo la escribí para mí solo. Se la enseñé a mi mujer y mi mujer me dijo, pues ¿por qué no se lo mandas a todos los primos que tenemos un grupo de WhatsApp de la familia? ¿Por qué no se lo mandas a tus primos? Y pues vale. Y bueno, parece que gustó y entonces me dijeron, pues ¿por qué no lo mandas al periódico? Pues bueno, pues lo mando al periódico. Lo único, en el periódico la han recortado bastante y detalles por supongo problemas de espacio. Y bueno, eso está animando ahora a tu mujer a convencerte para que hagas un libro, una novela, ¿no, Pablo? Sí, alguien me lo ha dicho incluso. Pues yo creo que sí. Y de hecho, la vida de mi madre daría para mucho más. O sea, hay muchas más historietas que contar que son alucinantes. Lo que os decía de que ella daba su amor a manos llenas, es literal. Cuando era muy mayor y la intentaban atracar, de repente aparecía en casa
a la hora de cenar, llegabas a cenar y te encontrabas a un señor con unas pintas muy raras cenando con nosotros. Y ya la cogías aparte y decía, ¿qué pasa, mamá? ¿Te han vuelto a intentar atracar? Sí, hijo, sí, pero es que necesita, este hombre lo hace por necesidad y ya le he dicho yo que no tiene que hacer eso y que si necesita dinero que yo se lo pido y que un plato tiene en nuestra casa. Qué bueno. Y era así siempre, y con todo. Nunca criticaba. Un libro se nos queda corto, Pablo. Sí. Un libro se nos queda corto. Una cosa que me gustaría añadir es que también me hizo mucha ilusión la coincidencia de que la publicaran en el Día de la Madre. Claro. Eso ha tenido un valor, si cabe, doblemente especial. Pablo Rupérez Noguer, hijo de Mena, porque así se presentaba en esta carta de la que hablábamos. Pablo, un abrazo muy fuerte. Ha sido un placer. Abrazo. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Estamos tomando café, como hacemos habitualmente los lunes, con Matías Vallés, adjunto a la dirección del Diario de Mallorca. Él interviene desde allí, por lo tanto está en una condición, lo has visto, que está más relajado, ¿verdad, Isaías? Que nosotros, que tenemos, claro, la presión diaria de programa, y encima tenemos que estar reflexionando. ¿Has reflexionado tú mucho, Isaías? Yo estoy reflexionando. Oye, estoy especialmente nervioso, no sé muy bien si por las elecciones de mañana o porque es 3 de mayo. Es 3 de mayo. Claro. Estáis dando por sentado que son unas elecciones de ámbito madrileño, pero que las habéis desperdigado, os acuso personalmente por toda España. O sea, ni mucho menos. No está claro si el independentista Madrid, porque ahora hemos descubierto que también hay una corriente independentista en Madrid, es España, pero desde luego que España es Madrid. Eso está más claro que el agua, porque todos estamos participando y la única lástima es que no podemos votar. Ahí sí tenéis un privilegio. Claro, hombre, pero eso lo tenemos clarísimo, Matías, no en vano. Esto, Isaías, cuando habíamos aprendido a decir eslogan y lo habíamos castellanizado, ahora le llaman claim. Bueno, pues qué tontería más grande. Bueno, pues el eslogan, quiero decir, la referencia al claim de las cuñas de promoción de la cadena SER es: lo que pasa en Madrid no se queda en Madrid. Y así arrancará el programa especial mañana desde las 8 menos 10, un poquito antes. Cerramos la ventana. Pero bueno, sobre esto del día de reflexión, ya sé que es la enésima vez que hemos abierto la polémica, pero siempre hay algo nuevo que añadir. La polémica de Isaías Lafuente. Pues sí, porque allí hay 5 millones de ciudadanos empadronados en Madrid que estamos viviendo hoy la jornada de reflexión, que es ese día en el que los partidos ya no pueden pedir el voto en las horas previas a la apertura de los colegios electorales, ese día también en que los candidatos en teoría pues tendrían que descansar, pero resulta que organizan su agenda privada para hacer algo peculiar, merecedor de una imagen en un informativo o en las redes sociales. La verdad es que nunca he encontrado el sentido a esta jornada. Sé que los españoles tendemos a dejar todo para la última hora, pero tras 2 años de legislatura, 2 meses desde que se convocaran las elecciones, 6 semanas de precampaña y 2 más de campaña oficial, parece raro que alguien necesite todavía dedicar este día a reflexionar. Y bueno, si lo necesitase, que a lo mejor alguno hay, pues no veo por qué es mejor el silencio de los candidatos que un último mensaje antes de acudir a votar. Pero es que además resulta que avanzan los años y el sinsentido crece, porque los informativos y los diarios de hoy reproducen los mensajes de ayer, y porque, aunque el candidato en esta jornada cumpla y calle, su otro yo virtual, el que habita y pasea por las redes sociales pidiendo el voto a través de cientos de mensajes e imágenes que ha ido sembrando en estas semanas, pues todavía está activo. Cualquiera a golpe de clic lo puede ver. Así que, en día tan propicio, Roberto, esta es mi siempre discutible reflexión. Es discutible, desde luego, abre el debate, aunque algunos hace años que lo tenemos muy claro, ¿no? Que esto tiene el pecado original del momento en el que se redactó la ley electoral, que después los acontecimientos, la madurez democrática, pues no sé, vosotros no sé, Matías, pero a mí me suena esto, o lo de el límite a partir de según qué fecha para no poder publicar encuestas electorales, que tiene un tufo ya paternalista que me parece que no encaja nada ya con lo que hemos crecido y con los nuevos tiempos. Efectivamente, ¿no? Patriarcal, ¿no? Que diríamos hoy también, con el nuevo lenguaje. Sí, también. Yo creo que además el objetivo es el mismo, tanto el de no publicar encuestas en los 6 últimos días como esta jornada en blanco, ¿no? Es no sobrecalentar los ánimos, pero en fin, lo que ha sido la campaña, no solo madrileña, sino las últimas campañas españolas, no han necesitado, los días anteriores ya estaban suficientemente calientes. Pero fíjate, yo tengo la impresión de que en esta campaña madrileña, y por supuesto vosotros estáis ahí, tenéis mucha ventaja, se agotó hace 3 o 4 días. Es decir, ha sido tan larga, tan extenso, con estos plazos que señalaba muy bien Isaías, que hace 3 o 4 días que ya es decir, bueno,
acabamos y que se vote. Y también pienso una cosa psicológica, y es que creo que el desastre, el debate, que cuesta llamarlo así, que tuvo lugar el viernes 23 aquí en la cadena SER, que frustrado por culpa de los candidatos, yo creo que los propios candidatos se han asustado de sí mismos. Incluso los más radicales, que en este caso sería más del tipo, por ejemplo, de Vox, han dicho, bueno, es que hemos ido más allá y esto ya nos juega en contra, ¿no? Y que ha habido un poco una tranquilización en este último fin de semana que ha sido más sosegado de lo que cabía prevenir cuando todos hablábamos de si se estaba acercando un nuevo, por lo menos un clima guerra civilista. Pues yo creo que es una sensación tuya, Matías, porque han seguido en su misma línea y todos los candidatos, pero sobre todo los provocadores. Lo que pasa es que fue tan fuerte, como tú dices, lo que pasó aquí el viernes, que ya todo parece menor, pero no han seguido machacando exactamente el mismo mensaje, el mismo mensaje. O sea que yo creo que la tensión no ha bajado. Lo que pasa es eso, que comparado con la tensión que se vivía aquí en el debate, pues todo parece más liviano. Eso y el desajuste en el calendario, quiero decir, respecto al tópico que estamos habituados ya desde hace muchos años, que las elecciones siempre caigan en domingo, y ahora el hecho de que sean un día laborable en martes parece que haya desplazado todavía, que haya alargado y estirado un poquito más la campaña. No sé si es una sensación también psicológica del punto ese de implosión del debate, más esto y... Bueno, y el juego sucio que hemos visto al final es muy interesante, Roberto. Es decir, cuando se plantea, cuando ya es tradicional que casi todas las elecciones se celebren en domingo, esta se celebra en martes, pero claro, es el martes después de los actos institucionales de la Comunidad de Madrid, que la presidenta Ayuso ha utilizado para lanzar mensajes electorales, y otra vez le han apercibido y a lo mejor la sancionan, pero es lo mismo. Es decir, si con esa jugarreta ha conseguido 1.000, 2.000, 3.000 o 10.000 votos, son votos conseguidos de una manera un poquito rara, rara. Es la pelea por el último diputado. Desde luego son unas elecciones en que sabemos que hay una Trump, pero no sabemos si hay un Biden, ¿no? Este es el misterio de la jornada de reflexión. Yo la verdad que veo poco factible una sorpresa y estas jugarretas, estas trampas, lo que dice Isaías, ¿no? Ponerlo el día siguiente, el 2 de mayo en Madrid, o a los 2 días del 2 de mayo, tampoco para que ya no se note demasiado. No creo que tengan demasiado sentido, porque siempre es marketing barato, ¿no? Pensar que yo soy más inteligente que los votantes, cuando tradicionalmente desde el 78 los votantes están demostrando que son más inteligentes que los políticos. Bueno, sobre la fecha recordemos que hay unos plazos y que todo el punto de toque, es decir, la primera bola de la carambola de billar, empieza con el intento de las mociones de censura en Murcia, que eso es lo que ajusta también el calendario al calendario en el que estamos ahora mismo, Quiero decir, la premura de todo eso. Claro, que no lo justifico de ninguna forma, Robert, por no olvidarnos de aquello. Está muy bien, pero yo creo que lo que intenta Ayuso en aquel momento, y luego todo se desborda, es hacer un Theresa May, ¿no? Cuando la primera ministra británica quería aprovechar, este es un gran momento y voy a tener la mayoría absoluta y a no depender de nadie y a ser mi auténtico gobierno, ¿no? Y esto es un poco lo que ella pretendió en un principio, es decir, ya no me libero de un ciudadano traidor desde su perspectiva, desde luego que va a pactar con el PSOE, sino me invisto como gran lideresa, pues como la heredera de Esperanza Aguirre, como que quiso demostrar en el mitin de ayer. Y eso, pues, primero no sé si le va a salir bien, y segundo, yo no sé si es más fácil confiar en los ciudadanos de Ignacio Aguado, que desde la distancia parecía un hombre más bien civilizado, que de Vox de Rocío Monasterio. Ya que ha trascendido tanto, y como subrayaba Matías, esto no se queda en Madrid, y se ha oído hablar tanto, y los medios de comunicación, sobre todo estando aquí en Madrid, damos tanto la burga, y se ha oído hablar tanto hasta del Madrid Way of Life y ese tipo de cosas. La mirada de Matías nos interesa para aquello a lo que estamos convocando a nuestros oyentes desde el pasado viernes. A ver, notas de voz de WhatsApp al 638-865-580. Es una mirada alejada de la política, Lo que queremos es una mirada de qué idea tienen ahora, idílica o no, si han pasado por aquí o no, si conocen Madrid o no, qué idea tienen de Madrid. Para mañana detenernos en la mirada de aquellos que también se pueden resarcir en parte o no, homenajear a Madrid después de tantos y tantos y tantos días hablando de la capital, de la comunidad donde está la capital. Life's too short to even care at all. I'm losing my mind, losing my mind, losing control. These fishes in the sea, they're staring at me. Whoa, whoa, whoa.
hemos hablado aquí en el programa varias veces de esa otra pandemia, dicen algunos, de las consecuencias mentales. Hoy añadiría yo que emocionales de esta pandemia. Intentamos siempre acercarnos, desde luego, con un lenguaje de normalización absoluta, lejos del estigma, porque, a ver, la ansiedad, la depresión, el insomnio son situaciones a las que se enfrentan, o nos enfrentamos miles de personas a diario desde hace años, y así lo vemos. Muchas veces hemos puesto el símil: oye, pues si te duele un brazo tienes que ir al traumatólogo, y si tienes ese tipo de problema, pues tienes que ir y hablarlo abiertamente con quien tengas que hablarlo, y desde luego tienes que ir al especialista. Y la pandemia del coronavirus, lejos de ayudar a reducir el consumo de medicamentos para paliarlo, pues todo lo contrario, porque el último informe del Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Adicción apunta a un crecimiento en el consumo. Tenemos también otro dato: la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes señala a nuestro país, a España, como el país del mundo con mayor consumo legal de benzodiazepinas, eso que conocemos, ¿no? Comercial y popularmente, pues como el Valium o el Orfidal. Así que hoy saludamos a Antonio Cano Guindel, que es catedrático de Psicología, editor de Ansiedad y Estrés, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. A ver si nos puede ayudar para saber algo más acerca de este grave problema, cómo intentar solucionarlo, si hay alternativas a las medicinas, si nos estamos medicando por encima de nuestras posibilidades y por qué se produce eso. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es cierto que la pandemia no ha beneficiado en nada, ¿no?, a estas situaciones de estrés, de ansiedad. ¿Cómo es posible que seamos el país, de todas formas, con mayor consumo legal de ese tipo de medicamentos? Bueno, pues porque estamos confiando en ese tipo de medicamentos el control y el manejo de nuestras emociones y de nuestro estrés, en lugar de aprender a manejarlo como se debe aprender. ¿Y por qué lo estamos dejando prácticamente todo en manos de los medicamentos si hay alternativas, si se puede aprender de otra forma a lidiar con eso? Bueno, pues porque en general en Europa, en otros países, también en España, por supuesto, los problemas emocionales, los problemas de ansiedad y depresión, que son los más prevalentes, se les llama trastornos mentales comunes, son atendidos principalmente en atención primaria. Y en atención primaria no hay psicólogos clínicos apenas, en alguna comunidad sí, pero en general no. Y entonces, pues eso tiene que lidiarlo el médico en 5 minutos, como puede, y lo único que puede hacer es pues prescribir una pastilla para dormir, otra para tranquilizarte, otra para mejorar el estado de ánimo, pero no pueden enseñarnos en 5 minutos pues por ejemplo, que si nosotros estamos dándole vueltas a un problema, estamos generando síntomas. Aunque luego tomemos una pastilla para reducirlos, si seguimos aumentándolos, pues es el cuento de nunca acabar. Hoy mismo sabía que una cita en la sanidad pública con el psicólogo era para 10, 11 o 12 meses vista, con lo cual supongo que el problema habrá empeorado bastante. Pero le quería decir, doctor, ¿cómo es compatible que seamos el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas, o uno de los mayores, con estos conceptos que siempre se nos predican de dieta mediterránea, una gran calidad de vida, gran esperanza de vida, felicidad, longevidad? Es decir, parece un país al tiempo muy feliz y muy triste, muy desgraciado. ¿Cómo es esto? No es que seamos muy tristes o muy desgraciados, es que no nos enseñan a manejar la tristeza o a manejar la alerta, la ansiedad, el estrés. Si nos enseñaran, pues lo mismo que aprendemos a comer bien como nuestras abuelas y eso pues nos da calidad de vida y esperanza de vida, pues si nos enseñaran a manejar las emociones, no tendríamos que consumir todos esos psicofármacos o ser el primer consumidor del mundo en benzodiazepinas, que están desaconsejadas porque no son eficaces. ¿Y el origen de todo dónde está? Queremos hacer demasiadas cosas, queremos vivir varias vidas a la vez. ¿Cuál es el origen? Sí, los problemas de estrés y de ansiedad y depresión están aumentando en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud señala que
que señalaba en un informe de hace pocos años que había 322 millones de personas deprimidas en todo el mundo y que todos los años aumentaba un 1 y pico %. ¿Por qué? Pues efectivamente queremos hacer muchas cosas más que las que hacíamos pues hace 40 años, pero los días siguen teniendo 24 horas. Usted ha hablado en 2 o 3 ocasiones de que falta que nos enseñen a manejar nuestras emociones. Eso casi sería una medicina preventiva. Para lo otro estarían más psicólogos en la atención primaria, que también ha subrayado. Enséñenos, porque claro, cuando uno tiene un dolor fuerte o le sale un bulto o tiene determinados síntomas físicos, casi todos solemos identificarlos. Pero la diferencia entre un insomnio normal y otro que no lo es, a veces no es sencillo. ¿En dónde está la frontera, doctor? Bien, todos sabemos, por ejemplo, lo que es la ansiedad, un examen, y sabemos que una vez que pasa el examen, la ansiedad remite y no tenemos que tomar pastillas para hacer un examen. Alguna persona puede tener algún problema añadido, además de esa ansiedad normal ante el examen, que nos ayuda a prepararlo con tiempo, a hacerlo mejor, etcétera. Pero en esos casos, pues hay que enseñarles a esas personas que están teniendo problemas, a pesar de que el examen ya pasó, pues que están pensando mal y están actuando mal con respecto al examen que hicieron y al próximo examen. Si eso se le enseña, pues es mejor que si se le da una pastilla para que se reduzcan los síntomas, pero no le enseñamos que él está produciendo sus propios síntomas con una serie de pensamientos distorsionados, equivocados, que generan más ansiedad para el próximo examen y en el interín entre los dos. Porque en el fondo, con esta preponderancia o hegemonía ya de los fármacos o de las pastillas, como decimos, que se ha conseguido, quizás artificialmente, su identificación con la ciencia verdadera. Es decir, son mágicos, son instantáneos, son infalibles, y en cambio se desprecia cualquier otra aproximación, ¿no? Tipo meditaciones, tipo replanteamientos, quizá pues no sin fármacos. Por ejemplo, el más es menos, que me ha parecido que un poco usted predicaba antes. Es decir, ocurre esto, es decir, confiamos ciegamente en los fármacos y hemos despreciado lo demás. Efectivamente, confiamos en lo que conocemos, confiamos en lo que nos dan en el sistema público. Si en la escuela nos enseñaran y en el sistema sanitario público nos dieran un refuerzo cuando lo necesitemos, pues confiaríamos más en el aprendizaje, en la información. Porque, de hecho, hemos hecho un ensayo clínico con más de 1.000 pacientes en atención primaria y hemos demostrado que con solo 7 sesiones de entrenar a las personas que tienen ansiedad o depresión, sus síntomas remiten de forma confiable, de forma muy importante, en un porcentaje que es 4 veces superior al grupo que solo tomaba fármacos y no tenía psicólogo. Doctor, ya sabíamos que los virus son contagiosos, lo sabíamos por la gripe y ahora hemos hecho la reválida con la COVID. ¿Este tipo de problemas también son contagiosos? El hecho de que en una familia haya un miembro, el padre, la madre, con ansiedad o con depresión, ¿pueden acabar contagiando también al núcleo familiar? Claro, sin duda. Las emociones son contagiosas. Durante el último año, pues han aumentado las emociones. Por ejemplo, la encuesta del CIS señalaba que habían aumentado pues los trastornos de ansiedad probablemente en un 20% y la depresión en un 22%. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es que ha aumentado las preocupaciones, las anticipaciones negativas, ha aumentado la irritabilidad, y si eso lo vives en un grupo, tu familia, tu domicilio o las personas con las que convives, pues claro que se contagia, porque si tú estás más irritable es más probable que discutas con el otro. Y si tú estás nervioso, vas a poner nervioso al otro. Y si tienes un problema, por empatía, el otro sufre tu problema. Son contagiosos.
Claro, y cuando recurrimos al atajo al palo corto para entendernos, de los fármacos, lo hacemos también en exceso, no solo por cantidad, sino en el tiempo en el que se prescriben o se siguen tomando esos fármacos, porque lo habitual me parece que no están prescritos para tomarlos sine die, ¿no, doctor? Claro, las benzodiazepinas se desaconseja que se usen para tratar los trastornos emocionales, porque se pueden usar 3 o 4 semanas, que ayudan a reducir algunos síntomas puntuales, y luego hay que retirarlos porque si se prolonga el tiempo de consumo no van a hacer efecto y además van a generar adicción. Pues hay gente que lleva años tomándolos, ¿no? Claro, hay personas que llevan décadas, no años, sino décadas tomando benzodiazepinas. Bueno. El plan que hicieron en atención primaria, eso les ha dado un resultado muy ajustado para saber cómo se podría organizar ese tipo de atención en esa primera línea, la atención primaria, cómo se podría sustituir por lo que ahora mismo estamos haciendo. Bueno, hay comunidades autónomas que lo han hecho. Por ejemplo, el mismo protocolo se adoptó en la comunidad de Navarra y se sigue usando ese protocolo, y lo mismo que se demostró que era eficaz en el ensayo clínico, está siendo eficaz en la práctica habitual. Y en Madrid se contrataron a 21 psicólogos clínicos y en solo 6 meses habían visto ya a 7.000 personas, y con un nivel de eficacia similar a la que obtuvimos en el ensayo. Bueno, eso quiere decir que hay alternativas y que no solo en el plano teórico, sino que es muy posible buscar una vía alternativa. Doctor Cano Guindel, catedrático de Psicología, ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. De un tiempo perdido, esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano a esta parte ha venido esta noche un recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Hay recuerdos imborrables y otros recuerdos que a uno le gustaría borrar para siempre. No siempre desde luego es posible. Pero hablando de fármacos, me ha llamado mucho la atención lo que contaba Javier Gregory hoy aquí en Hora 12. Un equipo de investigación del Instituto de Neurociencias de la Autónoma de Barcelona ha demostrado que un mismo fármaco puede tener efectos opuestos, no difiere, opuesto totalmente, sobre la memoria según el sexo. Este fármaco, que se llama Osanetan, es capaz de reducir la capacidad de recordar eventos negativos en ratones macho, se está probando en ratones, pero en cambio aumenta ese efecto en ratones hembra. Saludamos a Raúl Andero, que es profesor de investigación y CREA de la Universitat Autónoma de Bellaterra, de Barcelona. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Ustedes estudian este fármaco? ¿Por qué exactamente? ¿Este fármaco se usa ahora con fines comerciales o no se usa? Actualmente no. Se probó en los años 90 como posible tratamiento de la esquizofrenia, y aunque se vio que no tenía ventajas respecto a otros fármacos que se daban en aquel momento, sí que se vio que era seguro y bien tolerado en personas. Entonces nosotros vinimos unas décadas más tarde y demostramos que este fármaco puede servir para otro tipo de enfermedades, por ejemplo, para modular la memoria, y en este caso en ratones macho disminuye la memoria y en ratones hembra la aumenta. Ya. Esto de la diferencia de cómo reaccionan ratones machos, ratones hembra, desde luego nos va a dar muchas pistas y ahora entramos en ello, pero esto es algo con lo que se encuentra, que no es supongo yo que no es una hipótesis de trabajo, sino que es algo con lo que se encuentran ya sobre el terreno, sobre la marcha, ¿no? En la experimentación. Va. Exacto. De hecho, la primera vez que lo encontramos no nos lo creíamos, porque decíamos, bueno, ¿cómo puede ser esto si no ha pasado nunca? No hay ningún artículo en memoria. Quiero destacar que estamos hablando de memoria, y lo tuvimos que repetir, y lo repetimos varias veces, y al final pues dijimos, bueno, pues sí, realmente pasa, ¿no? Y a estos estudios que hemos empezado en ratones,
Ahora los estamos continuando en personas y estamos midiendo variaciones genéticas del receptor de este fármaco en personas, y los voluntarios vienen al laboratorio y hacen una tarea similar a la que hacen los ratones de memoria, y entonces estamos viendo si realmente esto se podría llevar a humanos. Pero esto ha hecho saltar las, imagino, señales de alarma, de alerta, porque dicen ustedes, como habitualmente, y esto es algo de lo que, por cierto, escuchaba a Àngels Barceló hablar en Hoy por Hoy no hace mucho, aquí, como habitualmente se utilizan ratones macho, a lo mejor hay otros fármacos por ahí que están circulando, que se utilizan de uso común y que está estudiado cuál es su reacción en esa fase experimental de animales en ratones macho, pero que no se sabe si en las hembras a lo mejor está o tiene posibilidad de producir un efecto totalmente contrario, ¿no? Pues totalmente de acuerdo. Nosotros proponemos esto como un ejemplo, pero estamos convencidos de que no es el único fármaco existente que tiene este tipo de propiedades opuestas, o incluso fármacos que pueden ser útiles en un hombre o en una mujer. Y nosotros vamos aún más allá, es decir, hacia aportar detalles de la medicina personalizada, donde podamos dar determinados fármacos a un hombre y otros tipos de fármacos a las mujeres, y aumentar la eficacia de los tratamientos en salud mental. Pero la existencia de diferencias cerebrales entre machos y hembras, en el caso de ratones, o varones y mujeres, es un asunto muy controvertido, ¿no? Es un asunto que no sé, desde el punto de vista ahora ya social, sería rechazado de plano, ¿no? Bueno, depende de cómo se mire, claro. Hay artículos recientes que dicen no hay diferencias en el cerebro de un hombre y una mujer. Bueno, depende de cómo se mire. Si se mira con estudios de neuroimagen, es decir, la arquitectura, cómo está hecho, como si dijéramos la casa, cómo los ladrillos, de cómo está hecho el cerebro, pues no. Cuando las personas pasan por un aparato de neuroimagen, pues llevamos mucho tiempo los neurocientíficos pensando que sí que podía haber diferencias de cuán grandes son diferentes áreas cerebrales, y ahí sí que no hay diferencias. Lo que pasa es que, claro, nosotros venimos a decir, bueno, pues la arquitectura del cerebro es muy parecida, pero hay cosas que sí que son diferentes y que son incuestionables, que son, por ejemplo, las concentraciones de hormonas masculinas, testosterona en hombres y estradiol en mujeres. Eso es incuestionable, que es diferente, que son mucho más grandes los niveles de testosterona en hombres y estradiol en mujeres, y a partir de ahí nuestro fármaco actúa también gracias a estas hormonas sexuales. No quiere decir que todos los fármacos puedan tener estos efectos, ¿no? Pero cuando hay aspectos de fármacos que pueden estar modulados por hormonas sexuales, pues es muy posible que haya efectos diferenciales. O sea, que la química es diferente con lo que se encuentra, y como estamos hablando de otra química que tiene que interactuar con la que nosotros tenemos, nosotros y ellas tienen per se, pues entonces la interacción puede ser diferente y puede dar consecuencias muy diferentes, a veces totalmente opuestas. Profesor, este medicamento que están estudiando sus efectos en hombres o mujeres, de momento en ratones machos y hembras. ¿Qué es lo que haría? ¿Borrar la memoria de los hechos traumáticos o hacer que esos hechos traumáticos sean asumibles, manejables? Claro, lo segundo. Claro, no queremos borrar una memoria porque, por ejemplo, si alguien tiene un accidente de coche y va al hospital, la idea es poderle dar un fármaco que no tenga graves efectos secundarios, que casi no tengan ningún efecto secundario, y que le permita volver a la normalidad y no tener un trauma intenso respecto a este accidente de coche, y en las siguientes semanas pues pueda reanudar su vida. No queremos borrar la memoria, si acaso reducir, y en ratones, por ejemplo, reducimos la memoria pues un 20% en el caso de los machos, y la aumentamos, y se aumenta un poco en hembras, y esto también iría no solo para no borrar memoria, sino para que este fármaco se daría, por ejemplo, en hombres después de un accidente de coche, pero en mujeres no lo querríamos hacer nunca. Y esto viene a la idea de que cuidado cuando damos los fármacos entre un hombre y una mujer, porque a veces puede tener efectos perjudiciales. En mujeres lo querríamos dar en otro momento en el que quisiéramos aumentar la memoria. Sobre el trauma en el que se podría aplicar, ¿se puede decir que la humanidad, todos, por supuesto también en España, hemos pasado por una situación traumática durante el último año, una situación que entraría en los márgenes de este experimento? Claro, nosotros hemos estudiado momentos puntuales de memoria, es decir, una prueba de laboratorio que hacemos tanto en ratones como en personas de un día, un momento, y tendríamos que ver si esto se puede generalizar a
tomar el fármaco de una manera crónica, no lo sabremos. Podría ser, de hecho hay estudios con este fármaco es aislación, o sea, sí, en animales que están aislados y que tienen deprivación social, que es bastante lo que ha pasado ahora en la pandemia, que desafortunadamente mucha gente se ha quedado aislada, y el fármaco dado crónicamente sí que mejoraba muchos de estos síntomas. Profesor, claro, yo imagino más o menos cómo se puede medir la memoria de un humano, pero ¿cómo se mide la memoria de un ratón? Discúlpeme la pregunta. Sí. No, es una muy buena pregunta. Que pues no sea Mickey Mouse, que no sea Mickey Mouse, porque claro, con ella... Sí, hay muchas maneras de medir la memoria, y nosotros, claro, como nos interesa la memoria y los mecanismos compartidos entre un ratón y un humano, lo que hacemos es estudiar la memoria de miedo, que es filogenéticamente muy antigua y que compartimos el funcionamiento entre los mamíferos. Entonces, lo que aprendemos de un ratón normalmente se puede aplicar a una persona, ¿no? En cambio, la memoria de, por ejemplo, lo que comí ayer, pues esto de aquí 2 semanas me voy a olvidar, pero una memoria de miedo se puede recordar pues casi toda la vida, ¿no? Entonces, en un ratón lo que hacemos es presentar un pequeño tono y con un pequeño choque eléctrico, pero sin querer causar dolor intenso, sino el mínimo choque posible, muy muy breve, para que el animal pues encuentre el tono desagradable. Entonces hace respuesta de congelación, en el que no se mueve, y cuanto menos se mueve, pues más miedo tiene. ¿Y el fármaco consigue que se pierda el miedo o que se olvide la situación que ha provocado este miedo? El animal todavía tiene miedo, pero un poquito menos, cuando ha recibido el fármaco, y todavía se acuerda, o sea, sí que se acuerda de la situación, pero le da menos miedo en machos. Porque llegará un momento en el que se pueda borrar. Fíjese, el viernes estuvimos hablando aquí con Rafael Yuste, neurobiólogo, y estamos hablando de cómo se nos llegará a hackear a lo mejor la mente, el cerebro. Sí. ¿Habrá un momento en el que podamos llegar a borrar un recuerdo exactamente, un recuerdo preciso, como si fuera un archivo de ordenador? Seguro, esto ya se puede hacer en animales de laboratorio, y lo que hay que poner es, que Rafael Yuste ya ha hablado de esto, hay que vigilarla éticamente, claro, que esto es muy peligroso, porque esto tiene unas implicaciones que hay que tener mucho cuidado, y bueno, técnicamente se puede hacer en animales, y en personas pues en el futuro se va a poder hacer, o sea que hay que tener mucho cuidado con esto. Entramos ya en el terreno de la distopía. Profesor, sí, ha sido muy interesante. Muy interesante. Roberto. Profesor de Investigación y CREA de la Autónoma de Barcelona. Muchas gracias, Raúl Landero. Y Matías Vallés, déjanos a Isaías y a mí, que seguimos a votar sin miedo, a votar sin miedo y sin olvidarlo. Isaías, hasta luego. Hasta luego. Hasta las 7. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.